Hola, mis queridos amigos y amigas, qué alegría volvernos a encontrar en esta sexta temporada del programa Cristonautas. Navegamos en Cristo. Y en esta sexta temporada nos está acompañando el Padre Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Yo contentísimo, como siempre, de compartir contigo, carísimo Ricardo, y con nuestros amigos que nos ven. Padre Dempsey, usted que es profesor en la Universidad de San Tomás en Houston de temas bíblicos, yo quería hacerle una pregunta, porque tengo dos palabras que me gustaría definir y que mucha gente seguramente se pregunta. Okay. Una es la palabra exégesis y la otra es la palabra hermenéutica, que son dos palabras que se usan en las ciencias bíblicas, pero a veces no sabemos qué significan. Sí, en sí. palabras sencillas, ¿qué significaría? Sí, se usa mucho, es el pan diario de cada día. Y las dos están interrelacionadas. Vamos a comenzar por exégesis. Exégesis literalmente significa leer hacia afuera o leer, hacer evidente lo que está escondido en el texto. Ex desde gesis, lectura hacia afuera. Lo contrario a eso, o la otra dimensión sería eisegesis, es decir, leer lo que está dentro del texto, es como parafrasear el texto, pero la exégesis busca abrir el texto, es como agarrar un pedazo de pan, muy bonito, grandioso, fantástico, un buen perfume, y se rompe y se comienza a ver cómo está compuesto ese pan. Cada partícula de adentro, cuáles son los ingredientes, cómo se procesó, es todo lo que está detrás del pan. Entonces, y en las ciencias bíblicas, ¿cómo se aplicaría la exégesis? La exégesis es literalmente una ciencia bíblica, y por tanto tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio es el texto bíblico, y puede ser un pedacito del texto bíblico, puede ser un libro entero del texto bíblico, pero ese es el objeto de estudio, el texto bíblico en su forma final. Muy importante esto, en su forma final, es decir, en la forma canónica. Y luego la exégesis tiene métodos. Esos métodos consisten en cómo comenzar a analizar o romper el pan de la palabra de ese texto. Entonces está el método semántico, por ejemplo, el método histórico-crítico para ver de dónde surge el texto, el contexto vital, la situación histórica, quién era el autor real, cuál es el vocabulario que tenía el autor cuando escribía, por qué se repite tanto en ese texto esta palabra, esta otra, por qué ese texto. Y allí es cuando comenzamos a hacer también comparaciones con otros textos antiguos para ver lo que es característico y lo que no es característico. Y tenemos muchos otros métodos, sobre todo en el siglo XX, siglo XXI, han comenzado a aparecer el método pragmático, el método crítico-narrativo. Tenemos ahorita nuevas metodologías que están surgiendo, por ejemplo, la metodología psicológica de hacer una exégesis psicológica del texto. Y aquí vamos, ¿no? Pero el objetivo es que lleva un método preciso y se estudia de manera rigurosa, siguiendo los pasos de este método. Muy bien, pero yo lo preguntaba porque cuando hacemos Lección Divina, lo primero que, tal como nos narró tan bellamente en la Verbum Domini, su santidad, el Papa Benedicto XVI, de feliz memoria, que dice que el primer paso es la lectura, que no es solamente leer el texto, sino leerlo con todo lo que contiene, o sea, buscar todos los elementos, verbos, personajes, geografía, por qué se escribió, en dónde se escribió eso. La lectura en la Biblia sería, en la Lección Divina, la lectura es también una exégesis. No tan rigurosa. No tan rigurosa, no. Pero necesita ser por lo menos un mínimo de conocimiento del texto. El punto básico, sea para la lectura orante, sea para la exégesis, sea para la hermenéutica, es siempre la lectura atenta del texto bíblico. Porque, repito, el texto bíblico es el objeto de estudio, es el centro de lo que tenemos que investigar, de lo que tenemos que analizar, de lo que tenemos que meditar. Ese es el centro, no mi imaginación, no mis prejuicios, no mis ideas preconcebidas que luego
que luego yo obligo al texto a adaptarse a mí. No, absolutamente no. La dinámica es al revés. Eso que usted está diciendo para mí es vital. Cuando hacemos la lección divina, mucha gente termina de leer una paráfrasis, un breve texto o un salmo, lo que sea, y dice, a mí este texto me dice, no, momento, primero vea qué dice. Exacto. ¿Qué dice el texto? Exacto. Y ese es el objetivo de la exégesis, es siempre descubrir el sentido original y la intención original del autor real del texto. No lo que yo quiero que el texto diga. No, es al contrario, lo que dice el texto objetivamente. Y por eso se usa la metodología. ¿Y la palabra hermenéutica? Sí, ahí es donde entramos. Ahora es el segundo... Sencillamente para nuestro pueblo fiel y para mí también. Hermenéutica viene de... Hay un verbo griego que se usa mucho. Incluso en las escrituras está. Marcos lo usa, por ejemplo. También Juan lo usa. Hermeneuo. Hermeneuo. El verbo hermeneuo en griego puede significar explicar, interpretar o traducir. Entonces, explicar, interpretar o traducir. De hecho, hermeneo significa, muchas veces cuando leemos, por ejemplo, Marcos o el Evangelio de Juan, dice, por ejemplo, Juan, y era Mesías, que quiere decir Cristo. O sea, esa explicación... Cuando leemos en castellano, que quiere decir, es el verbo hermeneo. Hermeneo está Christos, por ejemplo. Así es como aparece en el texto. Interesante. Pero ¿qué pasa? Hermenéutica literalmente es interpretación. Y aquí es donde entramos en problemas, ¿no? Porque todos nosotros, todo ser humano, ejercemos hermenéutica sin darnos cuenta. Si leemos un periódico, estamos interpretando, esta persona dijo esto, y comenzamos a hacer nuestra interpretación de la noticia. Interpretamos lo que dice, que papá dijo esto, o mamá dijo esto. Sí, pero de verdad no quería decir eso, quería decir esta otra cosa. Nosotros todo ser humano tiene implícitamente la capacidad de interpretar algo. Eso es hermenéutica. Y por eso la hermenéutica, de manera seria, se debe fundar en la exégesis. Entonces, si no hay exégesis, no puede haber hermenéutica. La exégesis es bastante... Sí puede haber exégesis sin hermenéutica hasta cierto punto, pero es muy frío, es muy científico, es hechos históricos, filológicos, ¿no? Pero entonces viene ahora, después que hacemos todo este estudio, ¿qué cosa quiere decir para la fe? ¿Qué cosa quiere decir para la historia de la iglesia? Para la tradición, para la vida pastoral. Para mí. Exacto, para mí. Pero seriamente, entonces cuando comienzo a interpretar utilizando las bases, las conclusiones de la exégesis. Bueno. Es muy interesante. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, si ustedes agarran un comentario bíblico serio, van a encontrar una sección exegética, filológica, el contexto, pero luego dice comentario. El comentario, es la hermenéutica basada en esa exégesis. Nosotros podemos hacer hermenéutica del texto bíblico, claro que sí, sin hacer exégesis. Pero ahí es cuando tenemos los problemas. Es que yo siento que el texto me dice a mí y eso es lo que es. Eso es hermenéutica, sí, claro que sí. Pero hay que tener mucho cuidado con estos prejuicios, estas preconcepciones que nosotros forzamos al texto. Sí. ¿No? Bueno, de todas maneras ya tenemos dos grandes vías para la lección divina. Sí. La exégesis en la lectura y cuando pasamos a la meditación, ¿qué me dice el texto a mí? Exacto. Podemos usar esto. Y yo quise empezar con esto porque me parece que es parte de lo que usted enseña y es un biblista. Y bueno, y ahora vamos a ver cómo interpretamos y cómo leemos con exégesis y hermenéutica un texto que yo no sé si tengo cuestionamientos, me gusta, está en el libro del Éxodo, cuando los israelitas habían salido de Egipto y llegan al desierto, y obviamente en el desierto no hay nada para comer. Y entonces se quejaron a Moisés, nos sacaste de Egipto donde había unas cebollas deliciosas y unos melones que eran sabrosos para morirnos de hambre y sed aquí en el desierto. Y dicen que desde ahí, entiendo yo, empieza el maná, a caer el maná. Sí. ¿Dónde está eso en la Biblia? Está en el libro del Éxodo, precisamente cuando salen de la esclavitud y van en camino hacia el Sinaí,
y luego después del Sinaí, cuando comienzan los 40 años del desierto, por ejemplo, el libro de Números, ¿no? Y el maná es una especie, bueno, se le clasifica como una especie de pan, pero no es verdad, no es un pan propiamente dicho, no es que hay una harina que se procesa, se amasa y se pone en el horno, no, es como una especie de hojuelas. Una escarcha. Sí, hojuelas pequeñas, más o menos con la consistencia de una semilla, que comienza a bajar del cielo y cada día que pasa tienen una ración para cada día. Es increíble. Dios, porque el pueblo está en el medio del desierto. En hebreo es muy interesante porque la palabra, lo que nosotros traducimos por desierto, es un ambiente, utilizan la palabra midbar. Midbar en hebreo no es solo desierto, es todo lugar hostil, donde no produce vida, donde no hay vegetación, donde no hay medios de producir vida o de sostener vida. En inglés es interesante porque está la palabra desierto, pero está la palabra wilderness, en lo que es salvaje, en lo que es árido, en lo que es lo que no es favorable para mantener o sostener la vida de una persona. Interesante esa palabra. Y precisamente allí es cuando Yahvé, al escuchar el clamor del pueblo, actúa como un papá, como una mamá, que da de comer, ¿no? De hecho, da de comer. ¿Y cómo un da providente. Claro, la providencia no deja que su pueblo muera de hambre en la situación más extrema posible. Y lo ha hecho continuamente por no solo ese periodo de cuando salen de Egipto al Sinaí, sino también durante los 40 años. Y no solo produce el maná, da el maná, también les da agua. E incluso en Números, el pueblo de Israel se queja, ¿no? Hemos comido mucho pan, queremos carne. Y Dios le envía la carne con un buen papá o buena mamá. Ok. Fueron las perdices, ¿verdad? Las perdices exacto, que llegaron. Exacto. Pero el pueblo de Israel es siempre un pueblo que se queja, ¿no? Un niño malcriado que siempre quiere estar, ¿no? con sus deseos, y no ve que delante de él el Señor está haciendo obras maravillosas, extraordinarias, como es increíble que del cielo bajen estas peces de hojuelas que parecen pan y que te nutren, que te mantienen, pero es un pan perecedero, es un pan que es temporal. No se podía guardar de un día para el otro, ¿verdad? La orden era que se daba la ración de ese día, que tenían que comer, y el día siguiente Dios iba a proveer otra vez, excepto el viernes. Entonces el viernes era doble porción, pero porque el sábado no se podía cosechar. Exacto, no se podía agarrar nada. Entonces Dios proveía por eso. Pero es interesante, también en el libro del Éxodo se dice que se debe agarrar un omer. Omer es una medida de este maná, y que se debe guardar para mostrárselo a las próximas generaciones, para que se acuerden que Dios ha proveído por su pueblo, le ha dado de comer a su pueblo. Muy lindo. Y eso usted me contaba el otro día, que se guardaba también en el Arca de la Alianza, sí, como recordatorio, exacto, de que Dios fue providente en medio del desierto. Absolutamente. Y aquí nosotros cuando leemos la Escritura, y aquí es donde viene la hermenéutica, ¿no? Nosotros cuando leemos la Escritura nos enfocamos en el maná. Okay, ¿cuál es la sustancia del maná? ¿Cuál es la naturaleza del maná? ¿Cómo se produce? Entonces comienzan todas estas teorías, ¿no? Lógicas, razonables. Pero cuando hacemos la interpretación el centro no es solo el maná. El maná es el efecto de un amor providencial, de Dios que siente por su pueblo, que Dios no es indiferente incluso a las necesidades básicas de su pueblo. Y eso es sumamente importante. Las necesidades básicas del pueblo son cosas que a él no puede estar indiferente, como un padre y una madre no pueden estar indiferentes cuando los hijos tienen hambre. Y es allí cuando esa es la belleza de ver esa relación de amor que provee, que atiende, que asiste, que educa, ¿no? Es fantástico. Me llama mucho la atención esto de que el maná era la ración del día, y si uno guardaba más, ¿qué pasaba? ¿Se le ponía feo eso? Eso no tenemos que especular un poco. Eso es especulación. Sí. Pero no se podía guardar la ración de mañana, salvo el viernes, que el sábado, sí, como no se podía hacer trabajo, sí, pero digamos, de domingo a jueves había una ración diaria, sí, y el que quería guardar más
¿No sería eso? Ahora yo me paso de la exégesis a la hermenéutica, Sí, a la interpretación. no que a una interpretación, y es muy personal. Claro. ¿No será que Jesús nos está diciendo no acumulen más de lo que necesitan? Es probable. Lo que yo lo veo de esta otra manera, sí, es aceptable, pero para mí es confiar en la providencia divina. Porque yo puedo decir, bueno, Dios me da esto ahora, bien, me como la mitad y el otro lo guardo por si acaso, mañana no va a haber, ¿no? Pero si confío 100% en Dios, el comérmelo todo ahora, es porque tengo la certeza de que Dios no me va a fallar mañana. Interesante. Pero también puede ser eso también, como vos decís. Pero, por ejemplo, Jesús utiliza esto también cuando enseña la oración principal del cristiano, que es el Padre Nuestro. Exacto. Y dice, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día o el pan cotidiano, también el pan de nuestra sustancia, de nuestro sostenimiento, ¿no? También se podría traducir. Claro que sí. De hecho, porque es literalmente Dios quien provee. Y eso es a quien Él es la fuente de toda nuestra subsistencia, de nuestra vida. Y Jesús mismo es ese pan. Él mismo se identifica con el pan del cielo. Pero ahora el maná es como una prefiguración del evento de Jesús eucarístico. Vamos a hacer la primera síntesis. Okay. Quedémonos entonces que el maná, que es la providencia de Dios amoroso, para que nosotros también confiemos que mañana el Señor va a seguir dándonos a nosotros. Definitivamente. Esa es la confianza, Exacto. la fe, pero también el creer en la providencia de Dios. Esa Exacto. es la primera parte del maná. Exacto. Todo lo que hablamos nos llevó a eso. Ahora vamos a Jesús. Jesús habló del maná. Sí, claro que sí. Porque Jesús les dijo a los fariseos, vuestros padres comieron el maná en el desierto y perecieron, pero el que come del pan que yo le daré tendrá vida eterna. Uh-huh. Y cuando estuvimos viendo los programas del Yo Soy, sí. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Exacto, el pan de vida. Sí. Aquí el texto clave es Juan capítulo 6. Muy significativo, que lo podemos llamar el capítulo eucarístico de Juan. Pero cuando lo leemos, vemos el famoso milagro que Jesús le da de comer, la multiplicación de los panes, a esta multitud, ¿no? Interesante, Jesús da de comer a los que tienen hambre. Es fantástico, que es precisamente la actitud de Yahvé en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Les da de comer, con el maná, les da de comer. Ahora Jesús, en esta multitud, les da de comer. Y luego una gran multitud los sigue. Y precisamente en esa multitud que los sigue, están los discípulos, están los 12 apóstoles, están otros que los siguen, entre ellos también fariseos. Entonces Jesús comienza a hacer un diálogo que al mismo tiempo es una catequesis de el maná en el desierto era temporal, ¿no? Los que lo comieron tenían hambre y luego morían. Pero ahora hay un nuevo pan, que también es bajado del cielo, pero no los va a dejar morir jamás. Es un pan que da una nueva vida, una nueva sustancia, un nuevo sostenimiento. Y él poco a poco comienza a decir, ese es el pan, y ese pan soy yo. Él no dice, yo les voy a producir ese pan. No, soy yo. Radical, ¿no? Radical, importante. Y prácticamente ahora entonces allí es cuando toda la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, cuando comienzan a leer ese capítulo 6 de Juan, comienzan a leer todos los eventos del Antiguo Testamento como una prefiguración para preparar al pueblo de Israel a llegar a ese punto. ¿Y qué pasa? Y cuando él va diciendo eso, muchos se van escandalizando. Dicen, no podemos. Y cuando llega al punto dice, ustedes tienen que comer mi cuerpo y beber mi sangre, que también lo dice en el capítulo 6, la gran mayoría se va. Y Jesús se queda triste. Y le pregunta a los apóstoles, ¿ustedes también me van a dejar? Y dicen ellos, no, claro que no. Es increíble ver y es una cosa muy radical, muy difícil de entender, sobre todo ahora nosotros cuando lo aplicamos a la Eucaristía, ¿no? Creer Perdón verdaderamente. que me quiero quedar Sí. en esta idea que usted nos dio y que no se nos escape. El maná lo daba Yahvé. Yahvé. Uh-huh. Yahvé que usted nos explicó
la terminología, yo soy el que soy, y Jesús da en la multiplicación de los panes como un anticipo de decir, miren, Yahvé, yo soy, y yo soy el pan de vida. Exacto. Es decir, Yahvé es el pan de vida. hay relación entre el maná, el pan, los panes que se ponían también en el sacrificio, en el altar, y el pan de vida de Jesús con la Eucaristía. El pan de vida de Jesús con la Eucaristía va mucho más allá de todo lo anterior. El maná es una especie de pan, pero verdaderamente no es un pan hecho de harina. Claro. El pan de la ofrenda que se hace al Señor, si es hecho de harina, lo hacían los sacerdotes y se colocaba diariamente en la ofrenda delante del arca. Pero ese pan ácimo, esos panes consagrados, era la ofrenda que se hacía al Señor, y el pan siempre significa el sustento básico de vida. Ahora, cuando Jesús habla de que Él es el pan de vida, aquí estamos en otro nivel, mucho más allá, un nivel sobrenatural, en donde el pan sigue siendo el punto común de interpretación, porque el pan universalmente es considerado la comida básica, ¿no? Pan para otros en Latinoamérica sería arroz, pero siempre está el pan, ¿no? El pan es como el lenguaje universal de comida, ¿no? Y precisamente ahora este pan que sustenta, que da vida, y esa es la radicalidad de Jesús, va a ser completamente nuevo, radicalmente distinto a lo otro, porque este pan no te va a dejar nunca perecer, nunca te va a dejar hambriento por el resto de tu vida, hablando de una vida eterna, sin límites en la presencia de Dios. E irónicamente, este pan ya no es un producto de una harina o algo que se hace o que tenga una consistencia más o menos que se asemeja a hojuelas de maíz, ¿no? Uh-huh. Este pan es la persona entera del Hijo de Dios, que es igualmente Dios. Totalmente radical, no hay nada que se asimile. Cuando el sacerdote en la comunión nos entrega la comunión, dice siempre la palabra el cuerpo de Cristo. Exacto. Corpus Christi en latín. Sí, para indicar no solo que es el cuerpo, sino también la persona entera de Jesús en la hostia consagrada. Es toda la persona de Jesús allí. Entonces, el maná pasa a una nueva prefiguración con la multiplicación de los panes, pero estos panes son panes que nos comemos nosotros y después temporales. Sí, temporal. Pero llega al clímax supremo, ya dice sobrenatural. Claro. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Exacto. Y este pan, yo soy, tienen que comer mi cuerpo. Hablando del pan de vida, tienen que comerlo. Tienen que beber mi sangre y tienen que comer mi cuerpo. Hablando, y aquí es donde hace esta analogía o esta relación entre su cuerpo con el pan. Todo lo que Él es con el pan, que luego será el centro del misterio eucarístico para nosotros. Y podríamos decir también que la Eucaristía es el centro fundamental de la vida cristiana. Oh, sí, es un lugar y un tiempo. Hay que indicar esto muy bien. Lugar y tiempo. Lugar y tiempo. En todo acto litúrgico hay dos coordenadas importantes, tiempo y lugar, en donde el tiempo y el lugar humano se vuelven sobrenatural en la acción de Dios a través de instrumentos visibles. Ya. Entonces, el instrumento visible es el pan y el vino. Estoy hablando de la Eucaristía en este momento. Sí. El pan y el vino en un lugar específico, el altar en la iglesia, el altar consagrado, y un tiempo específico, digamos el domingo, a la hora de la misa. Entonces, en ese momento que es natural, humano, donde usamos especies de pan y vino que son naturales, Dios interviene a través de esas cosas visibles en ese lugar y en ese tiempo de manera sobrenatural para entrar en un contacto, una relación con el que es sobrenatural. Muy importante, muy importante. Voy a usar un pequeño ejemplo, ¿no? Imagínense nuestra vida en una línea. Vamos a agarrar esto, una línea. Esa es nuestra vida de cada día, una línea horizontal. Nos despertamos, desayunamos, vamos a trabajar, hacemos una línea horizontal. Esa es toda nuestra vida durante la semana. Digamos, llegamos el domingo, igual nos despertamos, desayunamos, nos vestimos,
y sigue la línea horizontal, pero vamos a la misa y encontramos entonces el misterio eucarístico. En ese momento, nuestra línea horizontal es insertada por otra línea vertical. Es justamente allí. La de la eternidad. Lo horizontal y lo vertical, lo que es supernatural, que viene de Dios. Y en ese momento, irónicamente, se forma la cruz, ¿no? Una cruz. Pero en ese momento, en ese punto donde se forma, es una intersección de lo que es natural con lo sobrenatural. Y en ese momento encontramos un encuentro único y especial con Dios, en donde el amor de Dios se manifiesta hasta tal punto que Él se quiere unir con nosotros, dejándose comer. Dejándose comer. Increíble. Padre, pero en breve, los 2 minutos que nos quedan del programa, se va rápido. ¿Por qué a veces nosotros en la iglesia tenemos como una especie de condiciones para comulgar? Porque comulgar significa estar en comunión con Dios. Exacto. Y en comunión con la fraternidad católica. Sí. Y aquí hay que estar muy claros, ¿no? Yo entiendo, en mi vida pastoral, mucha gente me pregunta lo mismo, padre, ¿por qué tantas condiciones? Y el problema, yo creo que es un problema de educación catequética, y disculpen que lo digo así de manera muy clara, porque nos han enseñado desde pequeñitos, estas son las normas, y si no las estamos en pecado y somos condenados. No, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Fíjense en el Antiguo Testamento. Para entrar en la tienda del tabernáculo donde está el arca, el sacerdote tenía que lavarse, tenía que purificarse, tenía que quitarse los vestidos, ponerse otros vestidos, tenía que estar en preparación al menos por 2, 3 días para poder entrar en ese lugar santo y al menos poder estar cerca de la presencia de Yahvé. Pero ¿por qué se hace eso? Por amor y respeto. No es que es una imposición. Nosotros tenemos que aprender que cuando yo voy a encontrarme con mi Creador, en el momento de la Eucaristía, que es el objeto de mi amor, no es que voy a ir allí como me venga la gana. No lo hacemos a nivel común. Una persona que se va a entrevistar con un presidente, con una autoridad civil, se viste bien, se baña, se pone perfume, y eso lo hacemos a nivel humano. ¿Cuánto no más cuando es Dios que está allí? Entonces, comemos lo que nos da la gana. No. Necesitamos la preparación de vida. Y disculpen que me emocione, pero es que es así, tiene que ser así, ¿no? Disculpa. Pero, padre, se nos acabó el tiempo. Pero qué bueno, queridos catequistas, que nosotros estemos atentos a dar una buena catequesis sobre la Eucaristía. Seguiremos sobre estos temas. Muchas gracias, padre Densi, y hasta el próximo programa.